Hola muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a este primer video de lógica de programación, donde vamos a trabajar la parte de la estructura SI. Antes que nada quiero hacer unos breves comentarios de ciertas cositas. Primero lo que está pasando en el país y en el mundo con esta pandemia del coronavirus. Creo que todos debemos ser conscientes de que nos debemos de cuidar y debemos de cuidar a nuestros familiares. Eso implica pues que no salgamos a la calle, que estemos encerraditos, de tal modo que el virus no se esparza demasiado. De esa manera pues logramos contenerlo. Igual el virus ya está esparcido en todo el mundo, en Colombia y en nuestra ciudad. Ustedes ya saben que hay varios casos. Sin embargo, si nosotros logramos contenerlo, las entidades de salud van a tener el tiempo suficiente para ir tratando a las personas a medida que van llegando, que es distinto a que lleguemos todos enfermos a las entidades de salud. Entonces, de eso es lo que se trata. En segundo lugar, pues quiero comentarles que gracias a Dios hoy en día contamos con todas estas herramientas virtuales con las cuales podemos estudiar desde la casa. Yo he preferido hacer videos para que ustedes los puedan ver en el momento en que deseen. Sin embargo, también no hemos estado trabajando con herramientas síncronas, es decir, herramientas que nos permitirán hacer conferencias. La semana entrante, si Dios quiere, nos vamos a reunir para que hagamos ya entonces encuentros síncronos con una de estas herramientas. Hemos estado mirando el Meet de Google, hemos estado mirando el Teams de Microsoft y la herramienta Cisco Webex que la universidad pues nos está recomendando para que trabajemos con ella. Muy bien, entonces ahora sí vamos a arrancar, vamos a empezar nuevamente recordando algunas cositas. Las voy a mencionar aquí antes de pasar precisamente a la estructura SI. Antes que nada, recordemos que debemos de tener muy claro en este momento qué es un algoritmo, para qué sirven los algoritmos, qué diferencia hay entre los algoritmos y los programas, eventualmente cómo podríamos pasar de un algoritmo a un programa. Y en la parte de las estructuras de los algoritmos, entonces ya tenemos que empezar a comprender una serie de cosas. Por ejemplo, lo primero es tener muy claro qué es un dato y qué tipos de datos existen. Recuerden que tenemos tipos de datos de cadenas de caracteres solitos, datos numéricos que los partimos o los dividimos en enteros y reales, y datos de tipo lógico. Básicamente esos son los que hemos estado manejando. Que para almacenarlos dentro de un algoritmo y posteriormente dentro de un programa de computador, tendremos que declarar unas variables que nos permitan almacenar esos datos temporalmente. Y esa es una primera diferencia que tenemos que tener muy clara. ¿Qué es un dato y qué es una variable? En ocasiones nos confundimos con eso y decimos imprimir, ingrese el nombre de la persona y leemos Juan. No, leemos el nombre en la variable nombre y el dato puede ser Juan. Es distinto. Muy bien, lo otro que tenemos que tener muy claro en este momento son los operadores que estamos utilizando. Recordemos que existen tres tipos de operadores. Los operadores aritméticos, que son los que hemos manejado tradicionalmente desde niños en la matemática básica, la suma, la resta, la multiplicación, la división modular y el circunflejo, este garabatico que hemos estado usando para las potencias y para las raíces. Tengamos en cuenta que una raíz, como ya lo hemos mencionado muchas veces, no es más que una potencia fraccionaria. Los otros operadores que tenemos que tener muy claros ya en este momento también son los operadores de comparación.
el mayor igual, el menor igual, el mayor, el menor, el igual y el diferente. El operador de asignación, que me permite guardar un dato dentro de una variable. Y por último, los operadores lógicos, el y, el o y el no. Posteriormente hemos estado escribiendo expresiones. Las expresiones son un conjunto de elementos que contienen números, variables, constantes y operadores para realizar cálculos y procesos dentro de los algoritmos. Dentro de esos procesos, ya los primeros que hemos estado viendo son las decisiones. Tengamos en cuenta también que dentro de los algoritmos hemos mencionado que existen unas palabras especiales que son palabras reservadas de nuestro pseudolenguaje algorítmico y que se utilizan para cosas muy puntuales, como por ejemplo las palabras para declarar los tipos de datos: real, cadena, entero, lógico. Esas son palabras reservadas de nuestro lenguaje pseudoalgorítmico. Tenemos las palabras como algoritmo y fin algoritmo. Y ahora tenemos las palabras sí, entonces, si no y fin sí. Muy bien. Recuerden también que la estructura sí se utiliza para poder programar dentro de un algoritmo que él sea capaz de tomar una decisión, que sea capaz de elegir un curso de acción, al menos entre dos o más cursos de acciones posibles. Y que hemos venido haciendo algunos ejercicios. El día de hoy, mediante este video, vamos a trabajar dos ejercicios que podamos comprender, que nos permitan recordar y que a su vez nos permitan avanzar en este tema de las estructuras de decisión. Sí. Entonces vamos a pasar ya a ese par de ejercicios. Vamos a irlo haciendo muy despacio, espero que sea muy claro y por supuesto que a través del Classroom y a través de nuestro grupo de WhatsApp les voy a estar recibiendo dudas, inquietudes y resolviéndole aquellas cosas que quizá no hayan entendido. Ok, entonces vamos a pasar a trabajar con esos algoritmos que les propongo. Listo, entonces en esta hoja de Word tenemos dos algoritmos que están solucionados y que nos van a permitir entender o terminar de entender este tema. Antes que nada, espero que ustedes hayan leído las 5 o 6 hojitas que les propuse el día de ayer jueves del libro, que hayan mirado el ejemplito, los dos ejemplitos quizá que están allí en esa parte de la lectura y que después de este video tutorial del día de hoy ustedes se aventuren a seguir leyendo las páginas siguientes del libro, que tienen ya muchos más ejercicios. Recordemos nuevamente que la estructura sí puede ser simple, puede ser doble cuando tiene parte verdadera y parte falsa, y puede ser múltiple o compuesta o anidada le llaman cuando tiene cis dentro de otro cis. Por ahora estamos con las estructuras simples. Vamos a mirar este primer ejercicio. Entonces, el enunciado dice así: elabore un algoritmo en pseudocódigo que a partir del nombre y el salario de un empleado determine el descuento que le hacen a este empleado por concepto de salud, que es el 4% del salario, de pensión, que también es del 4%, y de un bono de solidaridad pensional, que es del 1%. Pero hay que tener en cuenta que este bono solo lo descuentan a aquellos empleados que ganan más de 4 salarios mínimos. Finalmente, el algoritmo debe mostrar el salario neto a pagar luego de realizar los descuentos.
Bien, arranquemos con el análisis del problema. Primero que nada, analicemos la comprensión. ¿El enunciado está claro? ¿Ustedes entienden exactamente lo que se debe hacer, lo que nos está diciendo el enunciado del problema? Básicamente es que a los empleados en nuestro país les descuentan 4% mensualmente sobre su salario para pensión y 4% de su salario para salud. Dineros que se van para ya sea para las empresas privadas de pensiones, los fondos privados, o se van para las EPS de la parte de salud. Adicionalmente, el gobierno le hace un descuento del 1% a aquellas personas que ganan más de 4 salarios mínimos en nuestro país, que es lo que denomina un bono de solidaridad pensional, que es un dinero también para ayudar a aquellas personas que ya están muy adultas, aquellas personas que quizá necesiten un apoyo más cuando se van a pensionar luego de los 60 y pedazos de años, que es la edad actual de jubilación en nuestro país. Anotemos que para el año 2020 el salario mínimo es de 877,803 pesos. Aquí está escrito con símbolo de pesos, con un punto que nos separa los miles, pero recuerden que todavía aquí no estamos hablando algorítmicamente, estamos hablando solamente de los datos. Segundo paso en el análisis del problema. ¿Cuáles son los datos conocidos o disponibles? Básicamente son dos en este ejercicio: el nombre del empleado y su salario. Observen que aquí dice a partir del nombre y el salario de un empleado. Quizá ustedes se pregunten, ¿el 4% es un dato conocido? Sí, es un dato conocido, pero no lo ingresa el usuario, sino que es un dato para hacer los cálculos. Entonces, como tal, aquí en este punto B no lo vamos a mencionar, lo vamos a utilizar en la parte de los cálculos, ¿correcto? Para que tengamos en cuenta eso, porque nos hemos equivocado en ejercicios anteriores diciendo que el 4% es un dato conocido. Sería como decir que pi 3,14,16 es un dato conocido en el ejercicio del círculo, ¿no? Es un dato que se sabe, sí, pero para hacer los cálculos no lo va a ingresar el usuario, ¿correcto? Bien, ¿cuáles son los resultados que vamos a esperar de este algoritmo? En otras palabras, cuando este algoritmo se ejecute, ¿qué es lo que nos va a entregar como resultados? En esencia esto: el descuento por salud, el descuento por pensión, el descuento por bono de solidaridad pensional, y aquí nos hace falta el salario neto a pagarle al empleado. ¿Qué será? Básicamente restarle al salario estas cosas que hay aquí. Listo. Tenemos los cálculos. Listo, los cálculos son muy fáciles. El descuento por salud corresponde al 4% del salario. Eso significa que vamos a tomar la variable salario y la vamos a multiplicar por el 0.04. Ojo, no por el 0.4, sino por el 0.04, porque es el resultado de dividir 4 en 100, 4%, 4 en 100. De la misma manera, el descuento por pensión también es del 4%. Pensemos aquí, si un empleado se gana 1.000.000 de pesos mensuales, el 4% de ese salario serían 40,000, correcto. Y eso sería lo que le descontarían por salud. Entonces, si le descuentan 40,000, ya no ganaría 1.000.000, sino 960. Si le descuentan otro 4% por pensión, le descontarían otros 40,000, entonces ya irían 920. Y
Si gana más de 4 salarios mínimos, le descontarían un 1% adicional. Pero esto solo para aquellos que ganen más de 4 salarios mínimos. Entonces, esa partecita es la que nosotros vamos a solucionar mediante el uso de la estructura sí. Analicemos acá. Si el salario es mayor a 877.803 pesos, que es el salario mínimo para el 2020, mírenlo, aquí está, es un dato que ustedes encuentran perfectamente en internet. Un salario mínimo vale 877.000. En otras palabras, el que gane más de 4 veces eso, por eso aquí multiplicamos por 4, se hace acreedor a un descuento por bono de solidaridad pensional que es del 1%, por eso está 0.01 sobre su salario. Bueno, miren ustedes que aquí no utilizo la estructura si no. Si esto se cumple, le hago descuento. Si no, no pasa nada. Ahora en el algoritmo, en el pseudocódigo, vamos a mirar cómo se puede trabajar esto. Seguramente algunos de ustedes están pensando, ¿y por qué no hacemos un si no? Podría hacerse. Pero de la manera en que lo trabajamos, no es necesario hacerlo. Además, pues mi intención con este algoritmo, con este problema, es explicarles esta partecita de la estructura sí, fin sí, sin si no. Listo. Una vez tengamos el descuento del bono, procedemos a calcular el salario neto, que se obtiene ya cogiendo el salario y restándole los descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? El descuento por salud, el descuento por pensión y el descuento del bono si es que se hace acreedor a él. Bien. Por último, en el análisis, miremos cuáles son las variables que necesitamos. ¿Listo? Entonces, como el algoritmo nos dice que necesitamos una variable, necesitamos el nombre del empleado, entonces necesitamos una variable para el nombre del empleado, que es de tipo cadena de caracteres. Todo lo demás, como estamos hablando de dinero, pues lo vamos a declarar real. El salario, el descuento por salud, el descuento por pensión, el descuento por el bono y el salario neto a pagar. Todas estas variables, como ya acabo de mencionar, son de tipo real, habida cuenta de que estamos hablando de dinero. Muy bien, vamos ahora a mirar el código o el pseudocódigo mejor. Entonces tenemos inicialmente que el algoritmo lo llamé salario empleado. Miren, aquí la palabra algoritmo es una palabra reservada, se debe escribir de esa manera. Este nombre sí se lo doy yo, decidí llamarlo así, salario empleado. Aquí hay un comentario, declaro las variables. Entonces tengo aquí cadena, el nombre del empleado. Observen que esta declaración de esta variable es una declaración totalmente válida para una variable. Nombre empleado, en minúscula la primera palabra, la segunda palabra empezó con mayúscula, no tiene números ni al principio ni en ninguna parte, no tiene caracteres especiales. Y es una variable que me dice claramente qué datos va a almacenar nombres de empleados. Luego tengo las demás variables de tipo real. El salario, el descuento por pensión, para abreviar un poquito lo llamé destopensión, descuento de salud, el descuento del bono y el salario neto. Bien. Ahora viene la parte de los datos conocidos. ¿Qué datos debe ingresar el usuario? Pues debe ingresar el nombre del empleado. Entonces, con la instrucción imprimir y leer, que también son palabras reservadas de nuestro pseudolenguaje, vamos a solicitar los datos. Ingrese el nombre del empleado. Leer nombre empleado.
La misma variable que declaré, nombre empleado. Esa misma o en esa misma voy a leer. Ingrese el salario del empleado. Leer salario, la misma que declaré. Luego hago el cálculo respectivo del salario. De esta pensión me va a guardar, miren que esta es una expresión de asignación. Hago el cálculo y lo guardo en la variable de esta pensión, por eso es un solo igual, es una asignación. Al salario le calculo el 4% de esta manera, por 0.04. Luego calculo el descuento por salud de la misma forma. Y ahora este descuento bono lo voy a arrancar en 0. Esto es una inicialización de mi variable. Es decir, voy a arrancar esa variable para todos los empleados en 0. A diferencia de estas que ya arranco haciendo un cálculo, porque a todos los empleados le descuentan el 4% por pensión y el 4% por salud. Como hay unos empleados a los que no se les descuenta y a otros que sí, por eso arranco esta variable en 0. Descuento del bono pensional en 0. Ahora, si el salario que me ingresaron aquí supera los 4 salarios mínimos, miren que esta partecita es la que me dice 4 salarios, 4 por el salario mínimo, ahí están los 4 salarios. Si eso ocurre, entonces, por la parte verdadera, o sea, si esta expresión de acá me da verdadero, voy y calculo el 1% del salario y lo guardo en descuento bono. ¿Ya? Si eso no ocurre, no pasa nada, entonces él finaliza el sí y continúa de ahí para abajo. Por último, el salario neto va a ser igual al salario. Supongamos que se gana 1.000.000 de pesos, entonces 1.000.000 menos el descuento por pensión, 40.000, menos el descuento por salud, otros 40.000, entonces ahí van 920, menos el descuento del bono, que seguramente si se gana 1.000.000, pues no tiene descuento porque 1.000.000 no es mayor a 4 salarios mínimos. Listo, y una vez tengo ese cálculo, pasamos aquí hay otro comentario que nos dice vamos a imprimir los resultados. Entonces, aquí tenemos, señor Juan, María, Pepito, lo que sea. Su salario es el salario que le ingresaron, 1.000.000. Su descuento por salud es 40.000, digamos. Su descuento por pensión es otros 40.000. Su descuento por bono de solidaridad es 0 pesos y su salario neto serían 920.000 pesos, seguramente. Y ahí termina nuestro algoritmo, fin algoritmo. Muy bien, vamos a mirar la tablita que nos permite hacer la prueba de escritorio. Entonces aquí tendríamos Ana con 1.000.000 de pesos, le descontarían 40.000 de pensión, 40.000 de salud, el descuento sería 0 inicialmente. Recuerden que aquí coloco las variables en el orden en que van apareciendo en mi algoritmo. Entonces, nombre, salario, descuento pensión, descuento salud, descuento bono. Luego viene la condición, sí. Entonces, inicialmente descuento bono arranca en 0. Si el salario es mayor, como el salario en este momento es de 1.000.000, ¿es mayor a 4 veces 877.803? No, entonces es falso. Por eso no va a hacer este cálculo del 1% sobre el salario para el bono, sino que salta después del fin del sí, hace el salario neto que me faltó en la tablita, debería haber una columna aquí, y por último viene y muestra todos estos imprimir con los datos respectivos. Bueno, aquí como les digo me hace falta una columnita, vamos a colocarla aquí de carrerita para que
Vamos a hacerle espacio. A ver si la podemos colocar por aquí fácil. Que sería aquí el salario neto. Esa es la que nos falta. Quisiera es que nos quedara suficiente espacio para que la condición nos quede en una sola línea. Dejemos aquí menos espacio. No, eso no nos alcanza. Bueno, ok, listo. A ustedes les va a quedar de tareita, muchachos y muchachas, que por favor hagan la prueba y llenen bien esta tabla. Aquí calculen el salario neto, que imprimiría. Luego hagan la prueba de la ejecución con Juan, que se gana 900.000. Posteriormente con María, que se gana 1.200.000. Y por último con José, que se gana 2 millones de pesos. Bueno, listo. Y este es nuestro primer ejercicio. Vamos a mirarlo nuevamente desde arriba hasta abajo. Les voy a dar un tiempito para que ustedes lo miren, lo analicen. Declaro las variables. Ingreso los datos conocidos por el usuario, el nombre del empleado y el salario. Hago los cálculos que se necesitan. Descuento de pensión, salud, inicializo el bono. Hago el cálculo del bono siempre y cuando el salario sea mayor a 4 salarios mínimos. Calculo el salario neto y por último muestro los resultados. Bueno, y ahí tenemos nuestro primer ejercicio resuelto para que ustedes lo puedan analizar y comprender. Ok, vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio lo vamos a analizar de la misma manera en que hemos analizado el primero. Entonces, arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es leer el enunciado. El enunciado dice así: elabore un algoritmo en pseudocódigo que permita determinar cuál de dos números que ingresa el usuario es mayor. Por ahora vamos a pensar que los dos números que ingresa el usuario son diferentes. Es decir, el usuario ingresa número 1, 10, número 2, 14 u 8 o 7 o 3, pero no va a ingresar 2 10 o no va a ingresar 2 7. Bueno, eso se tendría que validar, pero por ahora vamos a darle el voto de confianza al usuario que él solito va a ingresar dos números distintos. Bien, lo mismo que en el ejercicio anterior. Punto número 1, el análisis del problema. Punto A, comprensión. El enunciado está claro, se entiende exactamente lo que se debe hacer. Entonces, ingresar dos números y que el algoritmo solito mire a ver y nos diga cuál de los dos es el mayor. Punto B, datos conocidos o disponibles. ¿Cuáles son los datos conocidos? Pues los dos números que el usuario ingresa. Él sabe quién es el número 1 y quién es el número 2. Parte C, resultados esperados. ¿Qué espero yo de este algoritmo? Que el algoritmo me diga cuál es el número mayor entre los dos que yo ingresé. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo sería el cálculo? Fácil. Uso una estructura SI que me permita saber cuál de los dos es mayor. Mírenlo, aquí está. Si el número 1 es mayor al número 2, entonces yo imprimo el mayor es el número 1. Si no, por lógica conclusión, ya no sería el 1 sino el 2. Entonces aquí es importante que analicen esto, muchachos y muchachas. Aquí a veces
solemos nosotros hacer lo siguiente. Llegamos y decimos acá, si el número 2 es mayor al número 1. Esta partecita no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque es de lógica, muchachos. Si el número 1 no es mayor al número 2, por lógica, ¿qué puedo concluir yo? Que el 2 es mayor que el 1. ¿Correcto? Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Esto no es necesario. Usted lo podría hacer y de pronto el algoritmo le puede funcionar, pero no es necesario. Entonces, por eso lo quitamos y lo dejamos de esta manera. Hagamos un breve paréntesis ahí y pensemos en este caso. Suponga que usted tiene en una bolsita una bola roja y una azul. Si saca de la bolsita la bola azul, ¿cuál le queda? La roja, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo debo de analizar ahí, por descarte. Ahora, si no saco la bola azul, ¿qué puedo concluir? No saqué la azul, entonces saqué la roja. No hay pierde. ¿Listo? Eso es lo que debemos entender con la estructura así. Bien. Y por último, ¿qué variables necesito? Necesito una variable para el número 1 y necesito otra variable para el número 2. Yo las declaré de tipo entero. ¿Listo? Las declaré de tipo entero, bien podrían ser reales también. Tengamos en cuenta lo siguiente. En esta estructura sí, el algoritmo va a ser o esta que es la parte verdadera o esta que es la falsa. Si la condición que está aquí, N1 es mayor a N2, hace la verdadera y ya el si no, que es la falsa, no la hace. Por tanto, él saltaría por acá y continuaría de ahí para abajo. Y caso contrario, si esta condición es falsa, en el caso de que N2 sea mayor a N1, él no hace lo verdadero, no hace lo verdadero, sino que se viene a lo falso y hace esta partecita, sacaría este imprimir. Entonces, hará una cosa o la otra. ¿Recuerdan cuando en clase decíamos, si usted tiene 2.000 pesos para venirse para la universidad, pues cojo un bus. Si no los tengo, me voy caminando. Pero, en cualquier caso, no hace las dos cosas. O se viene en bus o se viene caminando. Listo. Bueno. Por último, vamos a mirar el pseudocódigo. Aquí está el pseudocódigo. Algoritmo mayor dos números. Miren que este nombre se lo di yo y es un nombre perfectamente válido porque a pesar de que tiene un número por aquí en la mitad, no está empezando. No está aquí al principio del nombre del algoritmo. Entonces, por eso es totalmente válido. Declaro las dos variables entero N1 y N2. Pido los datos, ingrese el número 1 y lo almaceno temporalmente en la variable N1. Y de la misma forma pido el número 2 y lo almaceno temporalmente en N2. Colocamos aquí la estructura que ya hemos explicado. Si el número 1 es mayor al número 2, si esto se cumple, entonces imprimo que el mayor es N1. Si esto no se cumple, diré que el mayor es N2. Miremos aquí la prueba de escritorio. Vamos a mirar aquí la prueba de escritorio. El usuario ingresó el 9 en el número 1. Aquí guardó 9 en número 1 y guardó 12 en N2. Viene aquí la condición. N1 es mayor a N2. 9 es mayor a 12. Eso es falso, ¿cierto? Como eso es falso, porque 9 no es mayor, sino que es menor, el algoritmo se viene para acá y dice el mayor es 12. Entonces sacaría como mensaje el mayor es 12, lo cual es cierto. Asimismo,
terminarían ustedes de llenar la tabla. Aquí analizando cada situación. Bueno, y ese es nuestro segundo ejercicio. Observen que este sí tiene sí, parte verdadera, si no, parte falsa. Bien. Ya por último, les voy a dejar la tareita a ustedes para que trabajen este fin de semana y por favor bien pueda me consulten, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el Classroom, cuando tengan las dudas. Entonces, los ejercicios, estos punticos que hay aquí, no son para entregar, pero sí, por favor, háganlos, ráyenlos en casa, analicen, piensen y cualquier cosa me comentan y me preguntan. Bueno, primero llene las tablas anteriores, entonces vamos a venir aquí a llenar esta tabla a ver si efectivamente nuestro algoritmo realiza lo que debe de realizar. Primero esta del ejercicio número 1 y posteriormente esta para el ejercicio número 2. Bueno, luego vamos a hacer los diagramas de flujo para los dos ejercicios que acabamos de hacer. Aquí la solicitud que les hago es que miren en el libro los ejemplitos que hay de diagramas de flujo para que ustedes los puedan realizar. Bueno, luego viene el punto número 3. Va a escribir un algoritmo que dice determine mediante un algoritmo el mayor entre dos números. Pero suponga ahora que pueden ser iguales o diferentes. El que hay aquí solo funciona para diferentes. Entonces va a imaginarse que de pronto el usuario puede ingresar dos números iguales. ¿Qué pasará en ese caso? Debe reescribir esa parte de la estructura así. Y por último dice, escribe un algoritmo que determine el menor entre tres números. Por supuesto que el usuario ingresa. Y piense en un algoritmo parte A, que los tres números son diferentes. Y luego un algoritmo en la parte B, donde los dos o tres números pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Bien, esto es todo por ahora, muchachos. Vamos a trabajar, van ustedes a trabajar. Cualquier duda, bien pueda, pregunten lo que sea necesario, no se preocupen. Espero poderles resolver las dudas vía WhatsApp o vía Classroom. Y en el caso de que las dudas sean más grandes, podré hacer otro video tutorial explicando las dudas. Y si Dios quiere, a partir del lunes o del martes que tenemos clase, nos vamos a empezar a conectar a través ya de herramientas síncronas. Estoy analizando el Meet, algunos compañeros que ya la han probado me han dicho que el Meet de Google es muy buena. La universidad dice que usemos el Cisco Webex, vamos a mirar, e incluso algún otro compañero dijo que el Microsoft Teams también es muy buena. Listo, muchachos, esto es todo por ahora, entonces a estudiar y estamos en contacto. Que estén muy bien.